A Caritama, tierra de encanto, a Caritama, tierra de amor, con alma de enamorada, de un horizonte de gran pasión. Mujer, a Caritama, son tus ojos de gitana los que irradian la belleza del valle de los Acaritama. Conversador, con buen sentido del humor, bueno cañero, un gran amigo, todo un jurista. El doctor Jairo Alberto Claro Ovallos. Bienvenido, doctor Jairo. Muchas gracias, amigo Neira, por considerar esta posibilidad dentro de una demostración más del valor y la dignidad que tiene la historia de Ocaña. Doctor Jairo, hablemos de su infancia, de su barrio, sus amigos, esa Ocaña de ayer que usted vivió. Pues mi barrio es La Piñuela. Esos amigos están muy sembrados en toda mi historia, que era el ingeniero forestal Rito Antonio Velázquez, fallecido, Ramón de Vera, también fallecido, Héctor Emilio Pacheco, que es abogado, jubilado de Telecom, y ejerce y reside en la capital de la República. Y en general, pues, estos constituían el grupo de las amistades, y en la medida en que se fueron adelantando estudios en otras instituciones, pues se tenían grandes amistades como son propias de la ciudad de Ocaña. Sus padres, sus hermanos, su hogar, en el que usted nació. Y nosotros representamos un número supremamente costoso en el quantum de la vida. Nosotros somos 19 de 2 matrimonios de papá. En el primero eran 9, en el segundo somos 10. Ya quedan del primer matrimonio 2 y del segundo matrimonio quedamos 9. ¿Cómo fue su Navidad? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo fueron esos momentos agradables de niño en la Navidad? Muy familiares, ¿no? Siempre la Navidad que experimenta y ha experimentado el transcurrir de la vida ocañera, la familiaridad, el regocijo y ante todo es un transcurrir muy dado en el núcleo familiar. La amabilidad que es muy propia de Ocaña. La carrucha, el trompo, los juegos tradicionales, ¿usted cómo los vivió? ¿Usted fue amante de la carrucha, el trompo? Del trompo, yo recuerdo que alguna vez mi tía Juana me trajo de Chiquinquirá un trompo de tagua y alguna vez me dio por salir al parque y cuando lo iba a hacer bailar me sorprendió la mano de un policía y fui a dar a una comisaría que llamaban en esa época en un gran lamento, en un gran llanto, y tuvo que venir mis hermanos y mi papá a arreglar esa situación. Y desde ahí pues yo creo que no vuelvo a jugar trompo. Ustedes en la época de Navidad se disfrazaban, utilizaban las famosas máscaras en el barrio para salir con sus compañeros disfrazados. No, en mi caso yo fui bastante apático a eso. Sí. Yo recuerdo que de disfraces, tal vez uno que fui a la quinta del Padre Rincón, que quedaba en La Piñuela, en Tacaloa propiamente, y otra oportunidad que fue precisamente unos cumpleaños de Rita, pero no recuerdo más en mi vida haberme disfrazado. A ver, doctor Jairo, en la época de niño uno siempre acostumbraba a esos lugares como el Panche, el Algodonal, ir al río. ¿Usted tuvo alguna experiencia de ir a pescar o compartir con los amigos? Es que la ubicación de La Piñuela pues implicaba que por lo que llaman la Quebrada del Tejar salíamos hasta el río Algodonal, el sitio pues que se llamaba El Caribe, que era una finca de don Tirso de Vera. Y eso lo hacíamos con mucha constancia bajo el cuidado de, en esa época era de don Tirso.
Él nos orientaba, él era el que nos ponía en fila, nos llevaba, disponía del almuerzo que él mismo preparaba o que preparaba la señora que estaba en la finca. Pues el gran recuerdo, hoy en día está el seminario, la universidad, y el Caribe propiamente es ese sector que era de propiedad del doctor o es de propiedad de los herederos del doctor Romano Marún. Uno de niño a veces tiene inclinación por ser piloto, carpintero, chofer, policía, bombero. ¿Alguna vez usted de niño pensó en que se iba a convertir en un abogado penalista? Yo creo que de niño pude tener todas menos la de ser policía. Y la conversión del abogado penalista surge del abogado por excelencia. Uno miraba la profesión de abogado con la publicidad de la profesión, Sí. con la defensa. Entonces, en la medida en que estaba en la universidad, me fue inclinando mucho al derecho penal, aunque yo tuve unas grandes notas y fue un excelente alumno en materia de civil, sobre todo aquella materia que se ve en tercer año de obligaciones. Yo recuerdo mucho al profesor Alberto Tamayo Lombana. En esa época yo fui hasta becado por él. Él sostenía la beca al alumno que sacara la nota más alta en tercer año. Si hablamos de su primaria, ¿cuál fue la materia que a usted más le llamó la atención? La historia. La historia. La historia. ¿Recuerdos de su primera maestra o su primer maestro? Doña Romelia Pérez y Enrique Pérez. Ellos son los papás de Jenny, de Libby, creo que aquí, de Emiliana. Aquí viven dos y las otras creo que en Medellín. Ellos fueron profesores en la escuela número 4 que quedaba en La Piñuela. ¿Algún recuerdo de niño que para usted haya sido trascendental en su vida? ¿O alguno de tantos recuerdos? Todos. Eso la constancia de la amabilidad ocañera le hace a uno un conjunto de recuerdos que es muy difícil establecer especialidades. Usted de niño fue, como es hoy en día, conversador, simpático, de hablar con uno, de hablar con el otro. ¿De dónde viene esa vena de ser usted un gran conversador? Sí, desde niño. Yo creo que algunos hablamos de que había un tío muy simpático en la playa que era tío Camilo. Y de mis hermanos, de la primera parte, había uno que era José Antonio. Los del segundo matrimonio son más bien callados, dicen que el que más hablo soy yo. Recuerdo de sus amigos, a ver, hablemos de Rito Velázquez, del barrio, ¿no? Sí. Tengo entendido que de sus grandes amigos Rito Velázquez, ¿qué otros amigos así que usted puede manifestarnos en relación con su infancia? A ver, cuando esos los barrios tenían casi que una autonomía, ¿no? La gente permanecía mucho en el barrio y esos barrios tenían como una suprema independencia y uno visitaba más los sectores aledaños al barrio mismo que el centro. Básicamente lo que le hablaba Rito Velázquez, que era muy gracioso en el sentido de la música, interpretaba muy bien la música ranchera, y eso resultó inseparable porque después que ya Rito terminó bachillerato, pues volvió al gran reencuentro en Bogotá, cuando él ingresó a la Universidad Distrital. Moncho de Vera se quedó aquí en Ocaña, y pues aquí murió trágicamente en una fecha de diciembre, y Héctor Pacheco pues terminó Derecho. Con él sí nos distanciamos momentáneamente mientras estudió en Cúcuta, y ya yo estando acá, él estaba en Bogotá. Después hay amigos muy especiales en la medida en que nosotros íbamos ampliando lo que uno llamaba la rosca. Por ejemplo, Alfonso Carrascal Pérez, Alfonso Navarro Álvarez, el abogado Carlos Arturo Meneses Reyes, y una suprema amistad que yo siempre llevo en el corazón, que ha sido mi compañero de oficina, la de Adolfo Ibáñez, aunque también mantuvimos mucho tiempo también ante la tragedia de Blasco cuando murió. Uno de niño es muy
inquieto en relación con los juguetes. Si usted cuando recibía un regalo o cuando el niño Dios, usted le pedía algún regalo y usted recibía su regalo, usted le daba por dañar el regalo y después volverlo otra vez a armarse. Esa inquietud de niño, o sea, la innovación, así como uno vulgarmente desbarataba el regalo, después uno quería volverlo a armar. ¿Tuvo alguna experiencia en relación? No, la táctica que utilizaba uno era hacerse el dormir mientras debajo de la cama le iban a llevar el regalo. Y después levantarse muy temprano al otro día a darle el sonsonete eso y a encontrarse con los vecinos a ver qué más le habían dado. ¿Usted algún día vio al niño Dios? ¿En pantaloncillos, en pijama, lo vio? No, en el pesebre. Ah, en el pesebre. A ver, doctor, Pero no me conocí con él. A ver, doctor Jairo, hablemos de su primaria. Usted termina su primaria me decía que en el colegio... A ver, la primera parte fue en la escuela oficial número 4 de La Piñuela. Sí. Después en el colegio Simón Bolívar, que hoy se conserva. Y de ahí fue que hice un año en el Caro, hice primero. Perfecto, entonces ya usted pasa al colegio Caro y continúa sus estudios, hace en el Caro, tengo entendido. Primero. Primero, y después se va para Bogotá. Después, es que en el año 59 estuvo por La Playa, que es mi tierra, el padre Ismael Arévalo Claro, dominico. Entonces él convenció a mi familia de que me fuera a estudiar al seminario Jordán de Sajonia, que queda en Bogotá en la 68 con primera, en la calle 68. Allá hay un convento, entonces me fui inicialmente para el seminario Jordán de Sajonia y allá en Bogotá después seguí en el Liceo Julio César García, que para ustedes debe serle muy claro, familiar, de la Gran Colombia. El fundador, uno de los fundadores. Y después ingresé a bachillerato de la Universidad Libre, el Liceo Aurelio Tobón, y allí terminé bachillerato. Hablemos de la época de su juventud. ¿Cómo fue usted de Coca-Cola? ¿Utilizaba las famosas mosquitas o el llavero en la esquina para conquistar a una niña? ¿Cómo fue usted? No, en ese entonces, ¿cómo? Pues en primer lugar porque, tal vez en primero, sí, tratando de hacerse un bucle. El bucle, el famoso bucle. Exacto, ¿Y la gomina? O de echarse gomina en el pelo. O fijador. Pero eso fue muy corto en relación con lo que se puede decir de Ocaña, porque como yo después ingreso al seminario y el transcurrir de Bogotá es otro. ¿Usted es seminarista? Sí, yo fui seminarista 2 años de los dominicos. Y después vine con una cosa tan extrema a estudiar en un bachillerato que se le atribuía la condición de comunista. Ajá. Pero a ver, siguiendo con lo anterior, ¿usted Coca-Cola no fue? ¿Nunca se consideró Coca-Cola? Pues muy poco, porque cuando yo volvía de vacaciones a Ocaña, ya habían muchos Coca-Cola aquí. Entonces la importación no tenía ninguna importancia. Sí. En Bogotá, gratos recuerdos de su juventud, sus mejores amigos, la época de la universidad. ¿Vivió en Bogotá en las residencias de la universidad o de esos barrios muy estudiantiles como el Centro Nariño, el barrio del Recuerdo? Cuénteme, ¿cómo fue? No, Bogotá es el frío de Bogotá en ese entonces. Es el núcleo de mi historia. Sí. Mire, yo cuando me salí del seminario, me fui a vivir a Fontibón. Fontibón. Allá vivía una hermana y era objeto de gran afecto por parte de ella y por parte de Emiro Arévalo, el esposo. De ahí, recuerda usted que se empezó la fundación Ciudad Techo, que eran casas de autoconstrucción. Entonces, después fue Ciudad Kennedy, allá viví también. Y luego, cuando ya los guerreros se ubicaron, los Guerrero Lobo, Freddy se fue a estudiar, nos ubicamos en unas residencias de la calle 21, con carrera quinta. Y después, cuando aquella gravedad de Magola, Guerrero, entonces nos ubicamos en un apartamento del barrio Santa Fe. Después vivimos por ahí en las 19 con tercera y terminé en los últimos 3 años viviendo en Chapinero, en la 54 con cuarta. Al principio de la charla hablábamos de un gran maestro que usted lo tiene en mente, profesor de obligaciones. Para usted una de las materias preferidas fue el civil o el penal, porque pues a pesar de que usted o admiraba a su maestro como profesor o admiraba la materia de obligaciones, porque usted es paradójico, usted es un gran penalista
Y me decía al principio de la charla que admiró a uno de sus grandes maestros. Yo tenía una gran inclinación tanto por el civil como por el penal, porque pues el civil más motivaba esa inclinación era el profesor Tamayo, que le decía, y Jairo Parra Quijano, Sí. Adolfo Mina Balanta. Pero siempre, como también le decía al principio, esa publicidad que es muy propia del derecho penal, esa antiprivatización que existe, esa sociabilidad que existe en el derecho penal fue la que llenaba más mis inquietudes. Y entonces yo puedo confesar que desde antes de entrar a la universidad yo tenía esa inclinación, era por el derecho penal. Doctor Jairo, ¿usted fue serenatero? Mucho. Ahí con Rito. Rito es sinónimo de serenata. Y hay anécdotas. Por ejemplo, en alguna época íbamos Moncho, Rito y yo. Yo en algunas canciones le hacía la segunda voz a Rito. Y teníamos cuentos muy simpáticos, que mientras Rito y yo cantábamos, Moncho esperaba en la esquina a ver quién nos iba a pegar. Sí. Y eso era, alguna vez llegamos Rito y yo y estábamos en una parranda muy larga. Sí. Y uno cuando está emparrandado, uno cree que es domingo, que es sábado. Y cree a su vez que los demás también están parrandeando. O sea, que un lunes, un martes, Eso, es sábado y domingo. para uno sí, y aún más cree que los demás andan en lo mismo. Sí, claro. Y alguna vez también recuerdo que llegamos Moncho, Rito y yo a darle serenata a una niña que estudiaba en el colegio de la Presentación. Pero nosotros no advertíamos que eran las 6:15. Y ella tenía que irse para el colegio. De pronto salió la mamá y dijo, ustedes cantan muy bonito. Pero nos da mucha pena porque ella tiene que salirse para el colegio. Oye, doctor Jairo, hablemos de la serenata que ustedes daban. ¿Usted se esperaba a que la niña prendiera la luz o simplemente terminaban la canción o la serenata y ya se iban? Esos recuerdos ocañeros, era uno que esperaba que se prendiera la luz para ver si la niña había escuchado las canciones. Vea, yo personalmente no creo en las serenatas, por lo tanto no tenía ninguna idea de esas. Yo más que todo lo hacía por mi solidaridad y mi amistad con Rito. O sea que usted en el fondo no... No, yo no le ponía, a eso nunca le coloqué, fue una filosofía. Aún más, yo siempre sigo creyendo que cuando una mujer esté durmiendo bien sabroso y llega a una serenata es una tragedia. No, sino que uno decía, caramba, ver qué niña tan agradable, tan decente, prendió la luz para dar las gracias. Pero qué de sincero tenía eso. Ah, pero- Al contrario, nos pasó por unos grandes sustos. Alguna Sí. vez Toli, mi hermano, venía alentadito a dormir y nos fuimos para el Palomar a dar una serenata. Y salió con un tremendo leño el papá de la muchacha y nos tocó correr como 6 cuadras. Esos eran los gestos que se veían cuando eso. Los piropos en ese entonces. Los piropos eran muy propios de pararse uno en la esquina donde Chumajácome Sí. o en la esquina del Hotel Sevilla o donde está ahora la Caja Agraria. Y ya uno cuando cogía, el piropo siempre era para una extraña, Sí, claro. pero cuando eran amigas y uno se iba para el Parque San Francisco a ver la salida de la presentación. Oye, ya que hablamos de Chumajácome, a veces, y todavía es una tradición en Ocaña de llegar 4 amigos, pararse en el parque, de partir un rato. ¿Usted se quedaba de primero o esperaba que se fueran los demás? Cuando estaban compartiendo una charla, ¿cómo Cuando se trataba del grupo de nosotros nos se íbamos vivió? todos. Todos, o sea que a las 6 en punto la repita. Ah, sí, pero eso era cuestión de vacaciones. Yo siempre creo que ese paraje y ese estarse en el parque es una parte de la vida. Hoy detesto claro. eso. No, pero en ese entonces, Ah, sí, muy simpático. y era sagrado, a las 6 de la tarde, lo volvemos a ver a las 7 de la noche o mañana a las 3 de la tarde. Pero era sagrado en el sentido de que me voy para la casa a estar en familia. Sí, eso, como le digo, era en las vacaciones en que yo venía, pero en las vacaciones generalmente había baile todas las noches. Sí. Alguien organizaba baile y entonces uno era de los primeros en llegar porque uno tenía el cuento de que a eso venía. Yo recuerdo que Moncho decía, ¿a qué viene uno aquí a Ocaña? Y él nunca salió de Ocaña. Y eso me lo iba a decir era a mí. Porque si el papá o la mamá le venían a uno a reprochar de que estaba parrandeando, uno le decía, ¿a qué viene aquí a Ocaña? Pero lo simpático es que Moncho dijera, ¿a qué viene uno aquí a Ocaña? Y nunca había salido de Ocaña. Fuera de usted, doctor Jairo, ¿quién es el que más tiene en su casa ese gran sentido del humor? Toli, Ah, Toli. pero y del canto. Es impresionante. Toli es una fluidez del humor. Es un fiel representante del humor. Sobre todo un humor fino. Mucho. Y él no es un narrador de chistes. Toli es un hombre oportuno con una salida. Y anécdotas.
No tanto. ¿no? La gracia de Tolly está en salir con un apunte rápido, O sea, tiene una rapidez bonita. Agilidad. Agilidad, claro. Bueno, ahora sí hablemos de su profesión. Usted se gradúa muy joven, llega a Ocaña de juez, si no estoy mal. Juez penal Juez municipal. penal. ¿Usted sí le creía? Ese niño ahí. Porque ahora tiene usted 45 años y parece que tuviera 40. No, está muy generoso usted hoy. Sí, doctor Jairo, ¿sí creía en usted? Un niño allá de juez. De por sí usted siempre con esa cara de pegote que ha tenido. Sí, hay un cuento muy simpático. El cuento simpático es que... Perdón, doctor, en el buen sentido de la palabra. Le creían, ya porque usted era un muchachito. Entonces decían, ese es el doctor Jairo, es el juez. ¿Sí le pasó algo? ¿No? Uno recuerda en dónde quedaba Telecom, ¿no? Sí. Telecom queda ahora donde está la inmobiliaria, la Ino Sí. Solano. Ujú. Entonces, el citador del juzgado era el que tenía que ir a llevar la correspondencia al Correo Nacional. En alguna vez, Alvera era mi notificador, y fue allá y le preguntaron, ¿quién es el juez allá? La señora sabía, pero era pura perspicacia. Le dijo Jairo Claro. Dijo, coge seriedad que te estás volviendo viejo, le dijo Alberto. Después creo que llegó Ramiro Eloy Jacome, que también trabajaba en un juzgado, y le preguntó, y él le dijo que es Jairo Claro, y le dijo lo mismo, que cogiera seriedad. Entonces, a lo último le preguntó, creo que a Gerardo Vergel, que también trabajaba en otro juzgado, y él dijo, pues ya voy a creer, pero sus 45 debe tener. Recuerdos bonitos, ¿cierto, doctor? No, simpaticísimos. Estamos en Acaritama, mi tierra, con Jairo Alberto Claro Ovallos. Se gradúa como doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Libre, se especializa en Derecho Penal, se viene a su tierra a servirle como siempre lo viene haciendo. Cuénteme esas experiencias como juez, como fiscal, alguna experiencia o algún recuerdo bonito que usted tenga frente a ellas. Pues yo creo que el impacto que uno más recibe es de que la formación que a mí me dio concretamente la Universidad Libre siempre tuvo una orientación muy humanista. Y resulta que cuando uno llega a hacer referencias en la aplicación de justicia, eso es supremamente fuerte. Entonces yo era de los jueces que me consideraba noble. Yo no era un hombre severo en ese término. Y pues alguna vez me buscaron una familia del barrio que El Chorro, hoy se llama Benjamín Herrera, para decirme que uno de los miembros de su familia lo habían detenido en Bogotá por una orden de captura de ese juzgado. La orden de captura no la había librado yo, sino el juez anterior al que yo reemplacé. Y pues el gran problema era de que él se había ido a vivir a Bogotá con la novia. Eso es una cuestión de conveniencia. Y cuando se fueron, la mamá lo había denunciado. Imagínense venir a capturarlo en el barrio Estrada de Bogotá. Y entonces me ponen a mí el problema de que las normas son supremamente estrechas. Hay que buscarles la amplitud, y ahí estaba el humanismo que uno tenía en la universidad. En un juzgado no lo casaban por lo civil porque estaba preso. Y los sacerdotes o los curas tampoco, porque viciaba la voluntad. Pues llamé al padre Casadiego y dije que produjera una solución salomónica. Y él me dijo, pues mira, si para darle la libertad se necesita es el registro de matrimonio, tráete a un guardián de civil y a la mujer de él. Y fuimos y en un zaguán los casó y enseguida me dio el registro. Y cuando obtuve el registro lo adjunté al expediente y le di la libertad. Y después, si sabe usted lo que viene en el barrio. Doctor Jairo, usted que es una persona con ese sentido de humanidad tan grande, ¿lloró alguna vez como juez o como fiscal cuando le tocaba tomar una determinación, como siempre en derecho, pero dejando a un lado el aspecto jurídico, sino el aspecto humano? ¿Usted alguna vez llora? No, llorar no. Yo me podía colocar en el plano del furioso, Sí. irascible, violento, agresivo, verbalmente, ¿no? Sí, sí.
pero de llegar a llorar no, aunque algunos decían que me decían a mí lagrimita, pero eso era la parte sentimental cuando se parrandeaba, pero en la parte del ejercicio de la profesión nunca. Sí, porque independiente del aspecto de su profesión, usted ha llorado. Mucho. Por eso le cuento, me decían lagrimita. Sí. Para usted, ¿qué es el amor? Un acercamiento, La bondad, lo que hace falta, la confianza, el amigo, la ingratitud. el enemigo, Un antivalor que usted rechace continuamente. el estado actual de Colombia, la corrupción. Hablemos de su esposa, de su hogar. Paulina, 3 hijos, un hogar feliz. Hablemos de ese bonito matrimonio, su noviazgo, sus cartas, sus recuerdos. Pues con Paulina no hubo la oportunidad de las cartas porque ya había entrado la telefonía moderna. Pero ocurría esto, a ver, con Paulina, cuando yo vivía en Chapinero, vivía con Jesús y Mercedes, y ahí también vivía Fanny Álvarez, una tía de Paulina, y Paulina llegó a estudiar sociología a la Universidad Javeriana, y entonces de ahí surgió el amor, ahí demoré el año 71 de novio, y después nos llamábamos, y yo iba a visitarla a Bogotá. Después se vino definitivamente ella, y nos casamos en el año 76. De los hijos, pues son 3, ¿no? Karina, que es su amiga, que estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad Externado de Colombia. Después viene Jairo, que se graduó en abril de este año en la Universidad Nacional de Colombia y hoy está vinculado a la Defensoría del Pueblo. Y Julián, que termina este año en la Universidad Nacional también en Odontología. Sí, hablando de su hogar, ¿quién manda en su casa? ¿Usted? Los hijos. Ah, los hijos. Aquí se aplica la democracia, pero el constituyente primario son los hijos. Perfecto. ¿Usted es de buen genio? No, Pero usted se ve de buen genio. aparento. Las rabietas mías son terribles. Pero su rabia Es rápida, es rápida, o sea, es momentánea. momentánea. Y en segundo ya está otra vez. Ya, esto es normal. Es decir, vuelvo a la tónica del conversador, como dice usted, y del chiste y la salida. Perfecto. Hablando de nuevo de su esposa, usted ha compartido con ella pues toda su vida, con sus hijos. ¿Le gustan los paseos? ¿Le gusta a veces reunirse con un grupo de amigos? ¿Cómo es ese medio? A ver, hay un amigo mío que es como hermano, que es Adolfo Ibáñez, Sí, que dice que algún rato de distracción de más de 5 ya es paseo. sí. Entonces, sí me gustan ese tipo de paseos, pero muy limitados. Hoy en día es con la familia. No mi familia, a ver, se combina la familia de Jesús, mi hermano, la familia de los allegados familiares de la esposa, las hijas de Jesús se han casado, entonces ese grupo familiar, con ese es que paseamos. ¿Qué día es cierto que usted una vez en una serenata acompañó a un pariente y que en plena serenata el cantante dijo, mañana me iré en Copetrán? ¿Usted recuerda eso? Sí, Y sí. tengo entendido que como que la novia lo echó porque la canción dice, mañana me iré, amor mío, qué triste estaré. A ver, la serenata era para una parienta, ¿Cómo? y el que ofrecía la serenata, porque la cantaba era usted, Sí. y el mañana me iré, Estoy mal de memoria, doctor Claro. el mañana me iré es la parte comercial de la serenata. Sí, pero ¿se acuerda el amigo? Sí, tengo que recordarlo, eso fue una época de Semana Santa. Eso, si no estoy mal, es en Cuba, Guerrero, el barrio Los Altillos, si no estoy mal. Hernando, por allá en el barrio de Los Altillos. Pero sí. fue cierto eso. Claro. O sea que imagino que la novia lo echó porque imagínese, ella esperando un romance y le dice que se va en Copetrán. No, pues al menos le comunicó por qué vía se iba. Doctor Jairo, ¿algún mensaje a los amables televidentes, a las nuevas generaciones, de su bondad, de su alegría, de ese gran sentido del humor y de lo que usted considere pertinente en relación con lo que es saber vivir con alegría, con sabiduría? Bienvenido ese mensaje a... Sobre todo a las nuevas generaciones, saber convivir. Y un problema que estamos pasando
la falta de diálogo. Mientras la gente no dialogue, permaneceremos en un conflicto. Entonces yo creo que básicamente el instrumento para poder convivir es el diálogo. Y en el diálogo está la metodología de que este país pueda llegar a un plano muy diferente. A usted. Doctor Jairo, la Ocaña de ayer y la Ocaña de hoy, ¿con cuál se queda? Con la de ayer, toda la vida. Como que si me pregunta con cuál colegio caro, el de ayer o el de hoy. El colegio caro usted va ahorita y de pronto sale a desayunar de los grados, porque se gradúan 400, 500, 600. Sin desconocer la evolución, usted se queda con la Ocaña de La ayer. Ocaña de ayer, claro. ¿Por qué, doctor? Porque había más sentido del entendimiento. Hoy la gente se está viciando de lo que existe en las ciudades, la impersonalidad. Hoy en día es costoso que a uno lo salude. ¿Usted sí cree que hoy Ocaña es la señoría que nosotros vivimos? No, no. Claro que mire, yo tengo una situación muy clara. Ocaña cambia en la medida en que cambia Colombia. Sí, claro. Ocaña no es una isla. Pero lo que a mí más me lamenta de la Ocaña actual es la impersonalidad. Que pase una persona y ni siquiera lo salude. ¿Qué haría usted por Ocaña si fuera alcalde? Dedicarme a la juventud, a la educación, porque el problema de la violencia sí tiene que arreglarlo un gobierno central, pero básicamente la juventud. Doctor Jairo, muchas gracias por haber departido estos minutos a través de Ingepec Televisión para Caritama, mi tierra. A Caritama, tierra de encanto, a Caritama, tierra de amor, con alma de enamorada de un horizonte de gran pasión. Mujer, a Caritama, son tus ojos de gitana los que irradian la belleza del valle de los Acaritas. A Caritama, tierra de encanto, a Caritama, tierra de amor, con alma de enamorada de un horizonte de gran pasión. Mujer, a Caritama, son tus ojos de gitana.